Capítulo 16. Como no habían pasado más que unos pocos días desde que llegó a Trabzon, no había nadie que reconociera a Yusuf mientras caminaba por la ciudad, y Yusuf pudo examinar el Trabzon crudo. Habían pasado menos de 40 años desde que el imperio de Trebisonda, que tenía a Trabzon como capital, había sido destruido. Para ser algo así, el ambiente no está tan mal. Se podría decir que había ocurrido un cambio generacional debido a la baja esperanza de vida, pero la diferencia en esperanza de vida con los tiempos modernos se debe a la alta tasa de mortalidad infantil. Que la esperanza de vida promedio sea de 20 años no significa que a los 20 años uno envejezca como un anciano y viva día a día. Era un tiempo en que aquellos que habían presenciado las rencillas de la nación derrotada y las decapitaciones del emperador y el príncipe heredero aún estarían vivos, y aquellos que habían crecido escuchando historias de la época de Trebisonda, como veteranos de guerra contando historias del 625, tampoco parecían tener quejas bajo el dominio otomano. En los rostros de los hombres que trabajaban ocupadamente había fatiga cotidiana pero no desesperación, y no era difícil ver niños corriendo por las calles. Yusuf saludó discretamente con la mano a un niño que se escondía detrás de su madre y lo observaba sigilosamente. Viendo al niño que se escondió apresuradamente con la cara enrojecida, Yusuf rió suavemente y se dio la vuelta. Aunque fue poco tiempo, pudo confirmar todo lo que quería ver. Príncipe. Al regresar al castillo, el primero en recibirlo fue Hassan, que se había puesto pálido. Parecía que había estallado un problema serio con el as, pero Yusuf reaccionó con calma. Los guardias, sirvientes y criadas que trabajaban en el castillo eran personas que habían trabajado allí desde antes, y se convertirían en ojos y oídos de alguien. Hassan, cálmate. Hassan se estremeció ante el tono demasiado calmado, y se dio cuenta de que había hecho demasiado alboroto por las miradas que se concentraban sutilmente. Fue un error evidente, pero a Yusuf no le importó. Porque los errores de los subordinados a veces hacen destacar a los superiores. Yusuf llevó a Hassan a la oficina y se sentó. ¿Es sobre las? ¿Acaso el hermano Selim hizo un cementerio común en las tierras de cultivo antes de irse? Ante el ejemplo que daba escalofríos solo de pensarlo, Hassan negó apresuradamente con la cabeza. No es eso, pero primero, había muchas tierras de cultivo con fertilidad dañada. Así como están, tendremos que usar la mitad de las tierras de cultivo como barbecho. ¿Y? El ganado también era un gran problema. Parece que vendió mucho del ganado que criaba. Miren esto. Nuestro afecto fraternal es así de profundo. ¿Acaso no había presionado el botón de reinicio y se había ido, molestándose por el hermano que heredaría? No era como un hermano mayor que limpia y entrega a la habitación al independizarse, sino que había organizado limpiamente el feudo antes de irse, así que se podía sentir el cálido amor fraternal. ¿Vives bien, verdad, hermano mayor? Este amor te lo devolveré 100 veces después. Aunque maldijo a Selim, él mismo habría hecho lo mismo. Más bien se sentía un poco tibio. Con eso se fue bastante tranquilo. Si hubiera sido yo, habría esparcido veneno antes de irme. Príncipe. ¿Qué hay de malo? Los hermanos pueden intercambiar un poco de veneno. Yusuf se encogió de hombros hacia Hassan, que estaba horrorizado, como si fuera una broma, y se sumió en sus pensamientos por un momento. Fríamente hablando, no necesito pensarlo tan seriamente. Estaba bien ya que no había convertido el as en tierra inutilizable. Pensémoslo ligeramente. El hermano mayor se habría llevado toda la cosecha de este año y la cosecha del próximo año está arruinada. Y no queda mucho ganado. Es correcto. Entonces como mucho perderemos unos pocos miles de ducados. ¿No es así? ¿Sí? Al hablar ligeramente de dinero que podría comprarlo a él decenas de veces, Hassan se sintió mareado. Aunque para Yusuf, cuyo bolsillo se había vuelto generoso gracias al apoyo del sultán, era una cantidad que haría temblar las manos, pensándolo al revés, era solo esa cantidad de dinero. No es que vayamos a morir por no tener ese dinero. Solo es lamentable. Selim tampoco habría hecho travesuras para dar un gran golpe económico. Hay que verlo como que apuntó a la parte mental. Debe ser como haber perdido un boleto de lotería ganador. Para una persona común, sería un shock lo suficientemente grande como para vivir como un inválido por un tiempo, sin mencionar a un mocoso de apenas 11 años. Habría vagado enloquecido y habría dejado una mala impresión en las figuras clave, empezando mal desde el principio.
Probablemente pensó que podría dar suficiente daño antes de encontrarse directamente con él. Cuando nos encontramos, habría sabido que fue un fracaso. La mente entrenada por repetidas amenazas de muerte no era algo que se tambaleara por simple dinero, y Selim también lo habría sentido suficientemente después de enfrentarlo directamente. Además, si había algo más en lo que Selim se equivocó, era que Yusuf podía recibir sinceramente agradecido un feudo que empezaba desde cero. Porque planeaba cambiarlo todo desde el principio. Si el hermano mayor vendió tanto ganado así, el precio del ganado debería haber bajado, pero tampoco cayó mucho, ¿verdad? Así es. Hassan, que había trabajado en el comercio, también parecía conocer la razón, con la cara sombría. Debe ser que el tipo que se alió con el hermano mayor está resistiendo para recibir el precio justo. Se revelaría obviamente si se investigara, y se podría pensar que no haría algo que disgustara al Sanjak Bey, pero cuando se apodera la codicia por el dinero, se pierde el miedo. También debe haber subestimado al príncipe por ser joven. En un procedimiento normal, aún así primero llenaría el ganado, pero Yusuf solo sonrió. No compres ganado. Veamos hasta cuándo lo mantienen. Si se llevó tanto ganado, los pastizales de la contraparte también pronto llegarían a su límite, y no tendría más opción que vender el ganado a los alrededores o sacrificarlo y vender la carne. Lo primero es bueno porque el precio del ganado baja, y lo segundo es bueno porque el precio de la carne baja. De cualquier manera está bien. Hassan parecía sorprendido por esta política de acción radical, pero no debía sorprenderse todavía. Si criaba mucho ganado en el As, además de las tierras en barbecho, habría preparado pastizales por separado. Los araré y plantaré cebada en primavera. En esta época no había fertilizantes químicos, así que a menos que fuera tierra bendita como los alrededores del río Nilo, donde el río se desborda periódicamente para reponer nutrientes, el barbecho era esencial. El método agrícola principalmente utilizado era el sistema de 3 campos. Tierra de cultivo de primavera donde se plantan cultivos en primavera, tierra de cultivo de otoño donde se plantan cultivos en otoño, y tierra en barbecho. Se dividía en estos 3 para hacer agricultura. Normalmente criaban ganado en las tierras en barbecho, pero como había muchos animales en los documentos, debía haber pastizales separados. Hasta aquí Hassan podía entender. En las tierras con fertilidad deteriorada, planta todo trébol, no, yonca. ¿Yonca dice? Hassan abrió mucho los ojos. El trébol era como hierba mala, no algo que se plantara a propósito. Para Yusuf, que conocía el sistema de rotación de 4 cultivos y la recuperación de fertilidad de las plantas leguminosas, era natural, pero sería difícil de entender con el conocimiento común de esta época. Afortunadamente, no necesitaba insistir sin lógica apoyándose solo en conocimientos futuros. Es contenido escrito en un manual agrícola publicado en la época de la antigua Roma. Que el trébol recupera la fertilidad del suelo. Es un libro tan antiguo y valioso que casi nadie lo conoce. Es así. Si es contenido de textos de la antigua Roma, se puede creer. Se puede ver como un caso similar al cemento. Nabos, cebada plantada en primavera, trébol, trigo plantado en otoño. La rotación de 4 cultivos, que cultiva estos 4 cultivos rotándolos en ciclos de 4 años, se olvidó después de la época romana y no resucitó hasta el siglo XVI. La rotación de 4 cultivos causó una revolución agrícola antes de la revolución industrial. Es un método que aumentó la productividad casi al doble en Inglaterra y los Países Bajos que lo introdujeron, así que es absolutamente necesario. El Imperio Otomano era un país que incluso en el futuro tenía una población insuficiente comparada con el tamaño de su territorio, y para el crecimiento poblacional eran absolutamente necesarias 2 cosas: mejora sanitaria y revolución agrícola. Por supuesto, la rotación de 4 cultivos era conocimiento en la cabeza, así que era necesario probarlo antes de aplicarlo a gran escala, pero como Selim había preparado el escenario y se había ido, podía aprovechar esta oportunidad. Procesaré el as como instruyó, pero terminamos así. ¿Te refieres a una demanda? Podría presentar una demanda ya que causó un daño severo a las antes de irse. Pero como mucho sería ridiculizado por proceder con una demanda solo por dinero siendo un príncipe. Está bien. Lo cobraré directamente después. Con la vida, por supuesto. ¿No sería este el verdadero afecto otomano? Cuando Hassan salió con saludos, Yusuf se relajó ligeramente el cuello.
Al convertirse directamente en Sanjak Bey y mirar alrededor, no había solo uno o dos lugares que necesitaban atención. También tenía que introducir la rotación de 4 cultivos, reducir la tasa de mortalidad infantil a través de mejoras sanitarias. Además, como tenía que luchar contra Ismail primero, no podía descuidar lo militar. Aunque había trabajo como una montaña. Hagamos las cosas urgentes lentamente. Lo prioritario era ser reconocido como el dueño del Sanjak. Grupos de hombres y caballos entraron sucesivamente a Trabzon. Los sipáis montados en caballos que relinchaban tenían una presión abrumadora que hacía temblar las rodillas solo con el contacto visual, y los cadís que manejaban sus caballos tranquilamente estaban impregnados de una aura profunda. Aunque no habían causado disturbios dentro del castillo, solo su aparición fue suficiente para agitar la atmósfera del castillo. Aquellos que se reunieron en el castillo de Trabzon se quejaron del Sanjak Bey que nos mostraba ni la sombra de la nariz a pesar de que habían venido. ¿Acaso un príncipe significa príncipe? Es realmente difícil ver su cara. El príncipe también debe ser algo especial. Si hubiera sido el príncipe Selim, nos habría recibido con cara alegre después de nuestro largo viaje. Solo los sipáis, que eran belicosos y sin miedo, expresaron directamente su descontento, pero los cadís que mantuvieron silencio también mostraron signos de estar de acuerdo. Era natural que la atmósfera de aquellos reunidos en el gran salón de banquetes se volviera más tensa. 13 cadís que gobernaban 13 cazas. 13 suba 1s que eran comandantes de fortalezas y jefes de policía, que solo podían ser sipáis con timares que obtenían más de 15,000 AQ de beneficio anual. Como solo se habían reunido aquellos que habían llegado a la cima en letras y armas en cada fortaleza, su presencia era bastante extraordinaria. Suba_1 Burak, usted no vio al príncipe directamente. ¿Qué tipo de persona era? Burak, el Suba 1 de Trabzon, habló con voz ronca. ¿Qué tipo de persona? Solo tiene 11 años. ¿También lo ve así? Cuando la depreciación de Burak extendió el aire de desprecio hacia el nuevo Sanjak Bey, una voz baja resonó por el salón de banquetes. Si realmente lo vio así, sus ojos definitivamente no sirven para nada excepto cuando corta. ¿Qué? Burak abrió mucho los ojos y fulminó a su oponente con la mirada. Me defendí. Dígalo una vez más. Dije que su ojo para juzgar personas es terrible. Efendi era un título que equivalía a Sir en inglés, y Mer era el Cadi de Trabzon. Aunque los dos se miraron agudamente, nadie pensó que fuera extraño. Los sipáis se encargaban de la fuerza militar y tenían la obligación y el derecho de capturar criminales, pero quien dictaba sentencias era el Cadi. La confrontación entre estos dos era una de las rutinas diarias comunes. Chirrido. La puerta del salón de banquetes, donde flotaba una atmósfera siniestra que no concordaba con el nombre de banquete, se abrió con un pequeño sonido, y apareció la figura que todos esperaban. Los ojos verdes que brillaban hermosamente eran profundos, y en su caminar, donde la etiqueta estaba grabada en el cuerpo, se filtraban elegancia y dignidad. Yusuf, que cruzó el salón de banquetes con una apariencia que nadie se atrevería a menospreciar por tener 11 años, se sentó en el asiento principal. A los dos grupos que habían estado mirando como hipnotizados solo su caminar, Yusuf les ofreció un saludo de bienvenida. Es un placer conocer a todos. Me llamo Yusuf, Sanjak Bey de Trabzon. Era la declaración de intenciones del joven príncipe. Capítulo 17. Las miradas del joven que ofreció saludos y de aquellos que los recibieron se entrelazaron agudamente. Incluso las personas consideradas malvadas y aterradoras en los tiempos modernos son en su mayoría adorables comparadas con la gente de esta época. Los sipáis eran personas que podían matar incluso a niños sin dudarlo según órdenes y necesidad, y aquellos reunidos aquí podrían crear un pequeño cementerio con los enemigos que habían matado. Los cadís, que controlaban las vidas de las personas con un solo juicio y se burlaban incluso de los sipáis que eran armas humanas, también eran personas que no se podían juzgar con estándares modernos. Para una persona común, solo que sus miradas se encontraran haría que el corazón se hundiera, pero Yusuf sonrió alegremente en su lugar. Aunque mi cara es bastante guapa, es incómodo que sigan mirando fijamente como si quisieran atravesarme. Aunque no eran palabras muy interesantes, fueron suficientes para refrescar el ambiente. Mer habló con voz digna. Cometí una falta de respeto al observar con la idea de que es el príncipe con quien trabajaremos en el futuro.
Cuando Mer tomó la iniciativa, surgieron respuestas que lo secundaron. Sin embargo, quienes principalmente hablaron fueron los Cadís, y ellos pusieron expresiones burlonas hacia los Sipais. Porque no era difícil juzgar si el oponente era alguien a quien se podía tratar como un simple niño de 11 años, incluso con solo un caminar y un saludo. Yusuf también sintió claramente esta atmósfera inquietante. Que la relación entre los dos sea mala es algo bueno para mí. Pero no se equivocó pensando que el enemigo de mi enemigo es mi aliado. Los Cadís no estaban mostrando afecto hacia él, sino simplemente controlando a los Sipais. A pesar de la invitación repentina, me alegra que todos hayan asistido. Los que vinieron con ustedes también estarán disfrutando del banquete ahora, así que nosotros también disfrutemos mientras conversamos. Con la seña de Yusuf, la puerta se abrió y se extendió el aroma apetitoso de la comida. Como recibí comida de Trabzon del hermano Selim, esta vez preparé comida que se come en el palacio. No se sentirán decepcionados. La comida que comenzó con brek, un pastelillo hecho con mantequilla clarificada y relleno de carne, fue suficiente para satisfacer los 5 sentidos. Como la boca estaba satisfecha, pensé que el ambiente podría mejorarse un poco, pero se escuchó una voz aguda. Ejem, el sabor está bien, pero yo prefiero la comida que comía antes. ¿No debería el príncipe también acostumbrarse a la comida de este lugar? Fueron las palabras de Burak, y no había ningún tonto entre los reunidos aquí que pensara que esas palabras eran simplemente una queja. Dependiendo de qué respuesta diera, se podía predecir su curso de acción futuro, y todos prestaron atención a cómo reaccionaría Yusuf. Si pensara usar políticas de apaciguamiento, sería algo que pasaría suavemente. Yusuf no tenía intención de gastar mucho tiempo en control interno, y giró la cabeza hacia Emsi, que estaba comiendo elegantemente a su derecha como si se preguntara qué estaba pasando. Pasa. Dígame. ¿Acaso lo que dije antes fue demasiado difícil? No dije que no me gustara la comida de aquí. Todos pusieron caras de sorpresa ante las palabras que indirectamente lo regañaban preguntando si no había podido entender ni siquiera esas palabras. Porque el nivel fue más alto de lo esperado. Príncipe. Hacia Burak, que expresaba ira en voz baja con la cara enrojecida, Yusuf respondió fríamente. Suba/1 Burak parece no haber escuchado bien mi presentación inicial. Me presenté como Sanjak Bey, no como príncipe. Cómo uno se define a sí mismo contenía mucha información. Presentarse como Sanjak Bey significaba que intervendría activamente en el territorio, y ante estas palabras no solo los Sipais sino también los Cadís endurecieron sus rostros. Señor Sanjak Bey, ¿puedo decir algo? Por supuesto. No necesita forzarse en una situación donde apenas acaba de llegar. Mer habló dignamente, pero resumiendo brevemente, significaba que si no sabía bien, se quedara quieto. Los demás ejercieron presión silenciosa como si estuvieran de acuerdo, y Yusuf asintió alegremente. Es cierto que no sé mucho sobre el Sanjak para intervenir directamente. Sus rostros se iluminaron pensando que al menos se podía razonar con él, pero hay que escuchar las palabras de las personas hasta el final. Por eso pienso conocer todo propiamente uno por uno. Así que primero verificaré el armamento de los Sipais y el estado de entrenamiento de los seguidores. Los rostros de los Sipais se fruncieron profundamente, y Yusuf rió para sus adentros. Se molestan, pero no tienen justificación para rechazar, ¿verdad? Los Sipais tenían la obligación de criar cebelis, que eran seguidores, según el nivel de ingresos que obtenían, y participar en guerra juntos. Aunque se realizaba periódicamente desde el centro cada 20 años, si el Sanjak Bey verificaba directamente, no había justificación para rechazar. Era como si un comandante de legión hubiera dado instrucciones repentinas de inspeccionar el entrenamiento de todas las tropas y el estado de los suministros militares, así que se les revolvería el estómago. En el ambiente donde parecía que estallaría una feroz resistencia, Yusuf continuó rápidamente. No necesitan preocuparse demasiado. Planeo hacerlo lentamente empezando por los lugares más cercanos. Le tocó mal al Suba-1 Burak. Ante las palabras de que prácticamente procedería apuntándolo a él, Burak finalmente pudo despojarse completamente del prejuicio que tenía por la edad. Cuando se quitó la venda del prejuicio, los ojos de Yusuf entraron propiamente. Es un linaje monstruoso. No eran ojos que pudiera tener un joven que ni siquiera había terminado la adolescencia.
Burak, a quien por un momento le vino a la mente Selim a quien había servido, negó ligeramente con la cabeza. Aún está lejos comparado con esa persona. Aunque tenía una capacidad excelente para su edad, el nivel absoluto de Selim era más alto. Aún así, cuando pensó que era un oponente no fácil al punto de poder ser comparado, el rostro de Burak se calmó más bien. Yusuf, que había estado viendo este cambio de expresión en tiempo real, sonrió amargamente. Esperaba que siguiera despreciándolo, pero recuperó la cordura más rápido de lo esperado. Si el príncipe lo desea, deberemos hacerlo así. Tengo mucho que preparar, así que me levantaré primero. Cuando Burak, que usó deliberadamente la expresión príncipe para transmitir que no lo reconocía como Sanjak Bey, se levantó de su asiento, los sipáis también se levantaron. Como casi la mitad dejó el salón de banquetes, naturalmente fluyó hacia un ambiente de cierre, y los cadís también dejaron el salón de banquetes con saludos ligeros. Cuando incluso a los sirvientes y criadas los echaron a todos, Yusuf finalmente pudo suspirar. Estaba en un estado tan tenso que si el banquete se hubiera alargado, habría cometido errores. Personas de ese nivel tenían la experiencia para saber intuitivamente en qué estado estaba el oponente solo con pequeñas acciones y tonos. Yusuf, que había prestado atención a cada gesto y mirada para no ser subestimado, sintió una gran fatiga mental. MC, que había estado observando a ese Yusuf, habló primero. ¿Pudo confirmar todo lo que quería? Sí, aunque sea obvio decirlo, no todos los sipáis tienen buena impresión de Burak. Honestamente, cosas como verificar armamento o estado de entrenamiento eran solo excusas. Solo quería saber qué emociones mostraban los sipáis cuando Burak se vio en dificultades. Aunque fue un momento tan breve que se habría perdido si no se observaba cuidadosamente, afortunadamente pudo observar a todos. Parece que podría atraer a unos 4. Me alegra que haya tenido resultados, pero si no hubiera tenido cuidado, podría haber terminado solo generando resentimiento. Las posibilidades eran suficientes. Si hay una persona que recibe favores, también hay personas que la envidian. Como Selim había vivido en Trabzon, su más cercano era Burak, y era natural que hubiera alguien que lo envidiara. Aún así, 4 son insuficientes. No solo serían superados en número, sino que no podrían ejercer gran influencia en Trabzon donde está el príncipe. Lo sé. Nosotros también tenemos que aumentar el número de cabezas. Para llenar números, no había necesidad de atraer a personas costosas. Pasa, envíame datos de sipáis que estén al borde de la bancarrota o en dificultades económicas. Incluso recibiendo el mismo feudo, los sipáis que se dirigían a la bancarrota por falta de habilidad, muerte masiva de ganado, o cultivos arruinados eran más comunes de lo que se pensaba. ¿Acaso piensa reunir fuerzas con dinero? La voz de MC estaba impregnada de una emoción desaprobatoria. Yo tampoco tengo intención de desperdiciar dinero. Si no tenía cuidado, solo le quitarían dinero, y podría ser ridiculizado por resolver las cosas sin elegancia con dinero como un nuevo rico. Si soy una persona moderna, debo saber usar el dinero con estilo. ¿Acaso gastaría dinero en efectivo de manera costosa estando loco? No pienso darlo, sino prestarlo como ganado. Si toman prestada una pareja, sería apropiado que paguen con 4 crías. Si es alguien sin talento para la gestión, pienso conectarlo con personas que se hagan cargo en su lugar. ¿Es una especie de política? Sí. En términos modernos, se podría ver como una política de apoyo con bajas tasas de interés y gerentes profesionales. Aunque tenía la desventaja de inmovilizar mucho capital y podían ocurrir algunas pérdidas, si con solo esa compensación se podían atraer sipáis, era un negocio rentable. ¿Qué pasa si no pueden pagar porque el ganado muere en el medio? Tendrán que pagar con el cuerpo. Justo había una guerra no muy lejana para llevar, ¿no resultó bien? MC asintió como si fuera interesante. Es una política interesante. Si se aplica a gran escala podría haber margen para corrupción, pero a nivel de Sanjak se puede controlar suficientemente. Los sipáis al borde de la bancarrota mantendrían su sustento vendiendo incluso equipo, así que también ayudaría a mantener la fuerza de combate. Con esto podremos llenar números para lo urgente. Como es trabajo de Sanjak Bey, tampoco habrá justificación para oponerse. No necesitaba muchos. Solo necesitaba hacer crecer el cuerpo lo suficiente para que incluso Burak no pudiera moverse arbitrariamente.
Mientras ata los pies así, reduce las fuerzas por herencia. Este era el marco general establecido. Me levantaré ahora para prepararme. Estaré ocupado. Cuando MC también se fue, Yusuf, que se quedó solo, miró afuera que estaba sombrío. Parecía presagiar el caos que se avecinaba sobre Trabzon. Después del banquete, un aire incómodo se extendió por todo el castillo. Los sipáis caminaban por el castillo completamente armados como para ser vistos, e incluso se reunían amenazadoramente cerca del comedor gratuito que operaba Fátima. No tomó mucho tiempo para que se extendiera que la relación entre los sipáis y el nuevo Sanjak Bey se había roto completamente. A diferencia de los sipáis que realizaban manifestaciones indirectas de fuerza, la gente del lado de Yusuf consistía en ignorarlos como si fueran perros ladrando. En medio de este conflicto agudo, Yusuf más bien tuvo tiempo libre. Incluso MC no puede seleccionar candidatos en poco tiempo. La administración actual no era una época donde la información aparecía rápidamente con solo tocar una computadora unas pocas veces. Tenía que buscar y organizar datos uno por uno, y incluso si MC se llevó a los maestros que lo habían enseñado, necesitaba bastante tiempo. No puedo desperdiciar el tiempo que tengo libre. Aún no había terminado la organización interna, así que no podía tocar cosas grandes como Circasia o Georgia. Lo que quedaba eran asuntos internos. Agricultura, medicina, higiene. Estos tres. La agricultura estaba siendo probada en Suaz, y Sinan estaba buscando caballos y ganado que tuvieran viruela. Lo que quedaba era la higiene. Esto es más ambiguo de lo que pensaba. Si se tocaba mucho, se volvía infinitamente grande, así que tenía que dividir entre lo que se podía hacer y lo que no. Después de reflexionar un momento, Yusuf llegó a una conclusión. Al menos debo resolver el problema del agua potable. El método más simple era hacer que la hirvieran antes de beber, pero no era algo completamente fácil. Si digo que hay gérmenes invisibles y que hiervan antes de beber, me tratarán como a un loco. No harían caso aunque se forzara, y sería mejor si al menos sirvieran té como en China. Yusuf, que había estado golpeando el escritorio por un momento, se levantó de su asiento y salió de la habitación, y puso ambas manos en los hombros de Aye, que estaba esperando afuera. Ay barra baja, te necesito. ¿Sí? El rostro de Aye se volvió como una manzana madura, y sus pupilas vagaron sin rumbo. Hacia ella que bajó la cabeza por vergüenza, Yusuf habló con cara seria. Trabaja un poco en la cocina en mi lugar. Pensó que la esclava lo golpearía. Capítulo 18. Pensando en la higiene del Imperio Otomano y de Europa de esta época, claramente el lado otomano era mejor. Europa también vivía lavándose cuando quedaba la cultura de baños romana. Esto cambió después de que se extendiera la peste negra y aumentaran los casos de contraer enfermedades venéreas por vivir de manera promiscua en los baños públicos, cuando los médicos de la época llegaron a la conclusión de que si sumerges el cuerpo en agua caliente, los poros se abren y la peste penetra. El pensamiento de que lavarse mata se está extendiendo, así que ahora deben estar destruyendo diligentemente los baños públicos. La creencia de que tocar agua en el cuerpo causa enfermedades durará unos 200 años más, y se desarrollará una época donde será afortunado si se lavan las manos antes de comer. En comparación, el Imperio Otomano tenía baños turcos estilo sauna que sacaban el sudor con mármol calentado que se usaban como lugares sociales, y era mucho mejor ya que se lavaban las manos periódicamente por razones religiosas islámicas. Bueno, solo viendo el sistema de agua y drenaje, el Imperio Otomano es mucho mejor. El rey de la higiene era el sistema de agua y drenaje, y quien logró esa difícil tarea fue la antigua Roma. Esto no era algo que se lograra simplemente cavando canales. Para hacer que el agua fluyera sin fin se necesitaba tecnología de topografía avanzada, y también se necesitaban principios científicos como sifones donde el agua sube y baja. No sería extraño decir que los romanos tenían sangre alienígena mezclada. ¿Por qué otra razón la gente de Europa occidental posterior habría destruido los acueductos en la mayoría de las regiones excepto España e Italia, diciendo esto va contra la voluntad de Dios o no sé qué es, pero no parece hecho por humanos? En contraste, el Imperio Otomano reparaba bien los sistemas de agua y drenaje hechos en la época romana y los extendía cuando era necesario para usarlos. Honestamente, ¿no es el Imperio Otomano el verdadero sucesor de Roma con esto? Por supuesto, no importa el linaje romano legítimo.
Yusuf desplegó el mapa del castillo de Trabzon. Como se mencionó antes, en Constantinille usaban bastante bien el sistema de agua y drenaje, así que los problemas de higiene no se sentían mucho. Sin embargo, al venir aquí, los problemas se veían claramente. Primero, es bueno que haya baños públicos. Solo los baños marcados en el mapa eran suficientes para que los usara la gente dentro del castillo, y se mantenían constantemente. Era natural ya que era un país que reconocía bien la necesidad al punto de construir baños públicos adicionales después de conquistar Constantinopla. Pero ¿por qué simplemente tiran las heces humanas fuera del castillo? Hasta deshacerse generosamente de ellas estaba bien, pero el problema era que el río que fluía al lado del castillo era la fuente de agua potable a aquel lugar. No podía evitar tener problemas de higiene. Podrías pensar que podrían hacer abono con esas heces, pero usar heces humanas es algo natural en Oriente, pero en Occidente es algo que te haría escuchar ¿estás loco, humano? Porque hay una percepción profunda de cómo comer cultivos criados con excrementos humanos. Incluso si lo procesan bien aquí, es lo mismo problema si lo tiran río arriba. Se llega a la conclusión de que hervir el agua potable es lo mejor. Mientras Yusuf organizaba sus pensamientos en su oficina, se escuchó un golpe en la puerta, y Aye, que recibió permiso, entró. Príncipe, traje lo que pidió. Estaba esperando. Cuando Yusuf la recibió bien, Aye hizo señas para que entraran las criadas que esperaban atrás. Se colocaron 5 tazones frente a él, y el color de los líquidos contenidos variaba desde marrón claro hasta negro. Yusuf asintió ante el aroma que llenó el interior instantáneamente. Definitivamente es té de cebada. Aunque sería más apropiado llamarlo caldo que té ya que no se hirvió con hojas de té. Honestamente, tenía muchas preocupaciones. Sin importar cuánto promocionara que era bueno hervir y beber agua, la posibilidad de que se aplicara realmente era pequeña. Primero, encender fuego y hervir agua en sí no es algo que se pueda hacer fácilmente. Quien lo haya hecho directamente estará de acuerdo, pero incluso en los tiempos modernos usando cocinas de gas, hervir y beber agua es algo muy molesto. Sin mencionar esta época donde hay que luchar con leña para encender fuego una vez. Al final, significa que se necesita un factor para inducir a hervir y beber. Como Inglaterra tiene tiempo de té con té negro. Pero no podía decir que bebieran té con esas costosas hojas de té, así que se le ocurrió el té de cebada. Yusuf tomó un sorbo de té de cebada adecuadamente preparado y asintió. Era el sabor familiar del té de cebada. Príncipe, ¿está bien? Ante la pregunta de Aye que contenía preocupación de si lo había hecho correctamente según las órdenes, Yusuf le ofreció el tazón del que había tomado un sorbo. Pruébalo una vez. Sí. Aye, que recibió tímidamente el tazón, bebió cuidadosamente y sonrió ligeramente. Tenía una expresión que no necesitaba agua por separado, como si le gustara. ¿Cómo está? Sabroso, ¿verdad? Realmente lo es. Bueno, la cebada también era un grano familiar para la gente de aquí, así que no había razón para que no les gustara, y Yusuf puso una cara satisfecha. Si pensaba en un sustituto del agua potable, el té de cebada era mejor que el té. Primero, no hay efectos secundarios sin importar cuánto bebas. También es bueno para la pérdida de apetito o debilidad estomacal. Cosas como té negro o té verde tienen cafeína, así que si se consumen en lugar de agua potable pueden causar diarrea o dolor abdominal. Para agua potable, té de cebada, té de arroz integral o té de remolacha eran buenos, pero el arroz integral necesitaba arroz que era difícil de conseguir aquí, y aunque la remolacha se cultivaba en el Mediterráneo, era mucho más valiosa que la cebada ya que se usaba medicinalmente. Significaba que el té de cebada era el más apropiado. Ahora es como empaquetar esto. Incluso Inglaterra, cuando se introdujo el té por primera vez, se promocionó como una panacea. Llama a Hassan y Sinan. Con esta orden, poco después Aye trajo a Hassan y Sinan, y Yusuf le preguntó a Sinan. ¿Cómo va lo que te ordené antes? Aún estoy buscando ganado que muestre úlceras en las ubres y secreción nasal, y confirmando si hay personas que hayan contraído viruela después de síntomas como forúnculos entre los que crían ganado. La viruela que contraen los humanos y la viruela bovina que contraen las vacas son enfermedades diferentes. La viruela es una enfermedad que solo contraen los humanos, pero la viruela bovina es una zoonosis que pueden contraer tanto las vacas como los humanos.
En cambio, como son genéticamente cercanas, la inmunidad creada por la viruela bovina también funciona para la viruela. Como no había pasado mucho desde que llegó, esperar resultados ya era excesivo. Te hice sufrir por una petición extraña. No es así. Como está relacionado con la viruela, tengo muchas expectativas. Pero, ¿por qué me llamó? Milímetros, necesito que garantices algo. ¿Garantizar? Sinan puso una cara ligeramente reacia. Si alguien lo viera, pensaría que le está pidiendo que garantice una deuda. No es algo grande. Es agua hervida de cebada tostada, solo necesitas garantizar que es buena para la salud. Si se hirvió con cebada, no será problema para la salud, así que no importa. Fue una respuesta más refrescante de lo esperado. Era mejor que crear problemas aquí y allá con el conocimiento de esta época sin razón, pero me sentí un poco extraño al responder así. Sinan también debe haber sentido esto, ya que sonrió ligeramente. No necesita encontrarlo tan extraño. Si hubiera sido algo que dañara a las personas, no habría escuchado las órdenes del príncipe. Ante los ojos honestos, Yusuf también asintió con cara seria. No te decepcionaré. Eso es suficiente. Tengo mucho que hacer, así que me voy ahora. Como si fuera suficiente haber prestado su nombre, Sinan salió con saludos, y Yusuf giró la cabeza hacia Hassan. Hassan, ¿no hay problemas con lo que se está haciendo en el As? Aunque es un poco difícil reunir semillas de yonca, hasta ahora está procediendo sin problemas. Como el trébol era tratado como hierba mala, no había manera de conseguir semillas rápidamente. Entiendo eso, así que no procedas demasiado apresuradamente. Más que eso, planeo vender esta agua hervida de cebada en el futuro. ¿Piensa abrir una tienda? Con una cara desconcertada como si no sabía si saldría bien, Yusuf asintió. El agua potable se puede sacar del río y beber, así que sería cuestionable si saldría bien. No pienso ganar dinero con esto. La intención es hacer que la mayor cantidad de gente posible la use como agua potable. Si se hierve y vende en masa, el costo unitario bajaría comparado con hervir y beber directamente en casa, así que se puede reducir la carga. La cebada que quede después de hervir se mezclará en el comedor gratuito para hacer gachas. Entonces se puede reducir más el costo unitario. En los tiempos modernos solo bebemos el agua del té de cebada, pero en esta época, incluso la cebada que había perdido algunos nutrientes era un excelente ingrediente alimentario. Por supuesto, si se vendía así nomás no se vendería, así que había que añadir un poco de medicina. Ya había hecho de vendedor de medicinas incluso al sultán, así que no había nada que evitar. Antes de comenzar las ventas, extiende el rumor de que es bueno para personas con indigestión y especialmente bueno para la salud de los niños pequeños. Originalmente, los que reciben el mayor daño del agua potable contaminada son los niños que no tienen un sistema inmunológico desarrollado apropiadamente. Realmente, si lo tomen solo 1 o 2 meses, sentirán rápidamente la diferencia, así que desde entonces no será difícil que se integre en la vida diaria. Porque incluso en esta época donde la vida humana es ligera, los hijos son igualmente preciosos. Hassan, que había estado asintiendo a las instrucciones de Yusuf, abrió la boca dudando. Príncipe, proceder con el trabajo no es difícil, pero como tengo muchas tareas asignadas, será difícil manejar esta tienda apropiadamente también. Tienes muchas tareas. De alguna manera parecía haber perdido mucho peso comparado con el pasado. Como Hassan estaba a cargo principalmente de asuntos relacionados con dinero, estaba empapado en trabajo nocturno, y si le daba más trabajo, podría colapsar por exceso de trabajo. Eso no puede ser. ¿Cuánto trabajo hay que hacer en el futuro? ¿No debería vivir hasta los 90 años como Wangui para ayudar? Los ojos de Yusuf, que había estado pensando ligeramente a quién asignárselo, se posaron en Aye. Ay barra baja, ¿te harías cargo una vez? Yo, dice. Aye abrió mucho sus grandes ojos. De todos modos ya estás participando en el trabajo del comedor gratuito ayudando a madre. Lo estableceré en grande al lado del comedor, así que si es necesario puedes recibir ayuda de madre o de las nenas. Por supuesto, también te asignaré una persona bajo Hassan. Si podré hacerlo bien, podrás hacerlo suficientemente bien. Aye, que había estado pensando un momento, inclina ligeramente la cabeza. Si es trabajo que ayuda al príncipe, lo haré con gusto. Sí, te lo encargo.
Podría haber algunos ensayos y errores, pero es una niña inteligente, así que lo hará bien. Aye, que había estado consolidando su determinación, preguntó cuidadosamente algo que había estado curiosa desde hace rato. Príncipe, pero también piensa vender agua preparada con cebada tostada hasta volverse negra. ¿Esto dices? Yusuf tomó el tazón y bebió cuidadosamente un sorbo. Él, que había sentido por un momento el sabor que llenaba su boca, sonrió satisfecho. Esto lo hice para beber yo. Es café de cebada. ¿Café de cebada? Aya inclinó la cabeza como si no supiera qué era. Era orzo, un café sustituto que se hacía y bebía en Italia en lugar del caro café. Aunque es una imitación sin cafeína, el sabor es definitivamente similar al café. En Italia era una bebida nacional que disfrutaban hombres y mujeres de todas las edades porque no tenía cafeína y tenía mucha fibra. Su característica era que tenía un sabor similar al punto de saber a leche con café si se le añadía leche. Antes de conquistar Meca, tengo que estar satisfecho con esto. No hice té de cebada por esto. En serio. No era exagerado decir que todos los poderosos dentro del Sanjak prestaban atención a los movimientos de Yusuf. Los enviados de cada ciudad estaban reportando cada movimiento de Yusuf para sus amos, y no tomó mucho tiempo para que la información de que abriría una tienda junto con movimientos llamativos se extendiera por todo el Sanjak. Está haciendo trucos superficiales. Burak, que escuchó la información, se burló y le preguntó a su subordinado. Arda, ¿cuáles son los resultados de la investigación? Confirmamos contacto secreto con los Suba 1S de Ordu, Tirebolu, Kelkit y Gomurane. Como pensó el Suba 1, la tienda parece ser una distracción. ¿Qué hacemos? Ante la apariencia del subordinado que parecía que mataría incluso a otros Suba 1S si solo diera la orden, Burak negó con la cabeza. No hagas tonterías. Sin embargo, debemos dar una advertencia. Entendido. Cuando el subordinado se inclinó y salió, Burak murmuró en voz baja. ¿Acaso aún es un mocoso inmaduro? Aunque fue un tono lleno de burla, contenía una leve decepción. Tanto que ni él mismo se daba cuenta. Capítulo 19. Aunque el 90% de la población de Trabzon estaba compuesta por cristianos, la mayor parte del poder estaba en manos de los turcos que profesaban el Islam, que representaban el 10%. La lucha de poder entre Yusuf y los Sipahi era un asunto de otro mundo para ellos, pero eso no significaba que fueran tan ignorantes o desinteresados como para no conocer esta situación. Estaban en alerta por si las chispas llegaran hasta ellos, y en una vida donde no había mucho que disfrutar, esto se había convertido en un excelente tema de chisme. Para los residentes que intercambiaban historias sobre cómo se desarrollarían las cosas en el futuro, la noticia de abrir una tienda era algo completamente inesperado. Incluso después de escuchar los productos que se venderían, no pudieron ocultar sus dudas. ¿Agua de cebada? ¿Quién va a comprar algo así para beber? Hay agua por todas partes, ¿por qué comprar agua para beber por separado? En una gran ciudad como Constantinopla, había repartidores de agua que llenaban recipientes de cuero en manantiales o fuentes para entregar, y había distinción en el agua potable, por lo que el agua de lluvia recolectada no se bebía sino que se usaba para tareas domésticas o jardines. Pero esto era algo que se podía esperar solo en grandes ciudades con un nivel de vida promedio alto, y en Trabzon, aquellos que tenían suficientes recursos como para usar repartidores de agua tenían esclavos o sirvientes. Para la gente de aquí, comprar agua para beber era algo extraño y difícil de entender, pero el ambiente cambió cuando se extendió la promoción que usaba el nombre de Sinan. Cuando se extendió la historia de que era especialmente buena para personas que frecuentemente tenían dolor de estómago y particularmente para niños pequeños, la gente inclinó la cabeza con curiosidad. ¿El agua hervida con cebada es tan buena para el cuerpo? Dicen que lo garantiza un médico de la capital. Si es un médico tan excelente como para seguir al príncipe, debe ser confiable. En realidad, para la gente de esta época, los médicos no eran personas muy confiables. Debido a la falta de conceptos de higiene y porque a menudo el cuerpo de los pacientes empeoraba debido a procedimientos incorrectos, hasta el siglo XIX la gente no solía acudir mucho a los médicos. Sin embargo, el título de médico que vino con el príncipe era suficiente para causar el sesgo de autoridad que hace que las palabras de una figura de autoridad se sientan incondicionalmente correctas.
No importaba que Sinan fuera en realidad un cirujano que cargaba instrumentos quirúrgicos cercanos a armas. Con el ambiente fluyendo como se esperaba, Yusuf dio nuevas instrucciones. Aise, hasta que la tienda esté terminada, trata de proporcionar agua de cebada a los niños alrededor del comedor gratuito. ¿Se la damos gratis? A la pregunta de Aise, Yusuf asintió con la cabeza. Hay que probarla directamente para saber si es buena o mala. También necesitamos saber de antemano qué problemas pueden surgir cuando la produzcamos en masa para vender. Era el primer negocio, así que se necesitaba promoción y pruebas de ensayo y error. De cualquier manera, usaríamos la cebada que se utilizaba en el comedor gratuito, así que solo había que pensar en los costos de mano de obra y leña, sin carga financiera. A largo plazo, había una parte que definitivamente necesitaba mejorarse debido al purificador de agua, así que quería cuidar más a Aise, pero la situación no fluyó suavemente. Porque Shamsi vino con una cara seria. Los 4 Subasi que mostraban reacciones positivas han cambiado de actitud. Yusuf asintió con la cabeza. Como esperaba, Burka se enteró. Sí, se confirmó que los subordinados de Burka visitaron a los Subasi. Probablemente les dieron una advertencia. Por más secretamente que se movieran, era imposible ocultarlo perfectamente. Se podía considerar que la mitad del terreno fuera del castillo se convertía en ojos y oídos de Burka. Sabía que se descubriría, pero fue un movimiento más ágil de lo esperado. A diferencia de su apariencia, es un hombre de mente rápida. No será fácil. Es lamentable no haber podido atraer inmediatamente a los 4 Subasi, pero eso es todo. El mejor resultado sería atraer a los 4 Subasi como aliados, pero no había necesidad de desanimarse porque esto fallara. Esto ya estaba dentro del rango de predicción. Si recibieron una advertencia, deben estar muy resentidos. Una vez que tengamos cierta fuerza, naturalmente se pondrán de nuestro lado. Burka no desconocía esto, pero probablemente no pensó que podríamos tener esa fuerza. Pensaría que tenía a los Sipaí bien agarrados. ¿No se habrán enterado de la política de apoyo a los Sipaí que estamos preparando? No, probablemente piensen que la razón por la que examino los documentos se debe a la investigación que advertí anteriormente. Por muy excelente que sea, sería difícil imaginar que estamos preparando algo así. Si pudiera anticipar y sabotear una política que nunca se había implementado, sería mejor declarar la derrota tranquilamente. Significaría que es una persona que podría ser gran visir en la capital. Si solo la política no se descubrió, no habría obstáculos en el plan. ¿En qué etapa está la preparación? Parece que tomará un poco de tiempo hasta la implementación, pero ha llegado a un nivel donde se puede anunciar sin problemas. Perfecto. En esta situación, no hay nada bueno en alargar el tiempo. Si Burka le daba un poco más de tiempo para abrumarlo, podía solidificarse con la estructura de poder actual. Entonces realmente tendría que vivir tranquilamente con la cabeza agachada hasta convertirse en adulto, o simplemente esperar a que Burka muriera. Shamsi asintió como si estuviera de acuerdo con el juicio de Yusuf y preguntó. ¿Entonces lo anunciamos? A las palabras de Shamsi, Yusuf reflexionó por un momento. Excluye Trabzon de ese plan, y esparce el rumor de que la razón es porque Burka sacó el ganado de los as que se convertirían en Yos. ¿Habla en serio? No era diferente de una declaración de que se enfrentaría apropiadamente con Burka. De cualquier manera, todos los que necesitan saber ya saben que las cosas con Burka se han deteriorado. Hay un límite a las amenazas que Burka puede hacerme. Por más que Burka tramara, no se atrevería a intentar un asesinato. Si Yusuf muriera, Burka, quien era el comandante del castillo y encargado de la seguridad, no podría evitar la responsabilidad, y esa responsabilidad se pagaría con la vida de él y su familia. Fátima, que era mujer del sultán, estaba en la misma situación. Más bien me preocupan los demás. El Pasa tiene menos preocupaciones porque tiene el título de alto funcionario, pero a otros los puede tocar suficientemente. Si está tan preocupado, también es posible detenerse. Aunque el orgullo se lastime un poco ahora, puede sobrepasar suficientemente a Burka antes de convertirse en adulto. Ante las palabras de Shamsi que preguntaba como si fuera una prueba, Yusuf endureció su expresión y negó con la cabeza. Eso sería solo huir. Y el Imperio Otomano era un país donde un príncipe que huía nunca podía convertirse en sultán. Tenía que soportar incluso que alguien muriera por su decisión.
Aunque fuera alguien cercano a él. ¿No se arrepentirá? Podría arrepentirme, pero también tendré que soportarlo. Hacia Shamsi, que asintió como si entendiera, Yusuf agregó. Por supuesto, si tocan a mi gente, no tengo intención de verlo con buenos ojos. Si lágrimas salieron de mis ojos, de los ojos del oponente deben salir lágrimas de sangre. Esta era la única promesa que podía hacer a mi gente. Shamsi, que había estado mirando a Yusuf por un momento ante las palabras que transmitían una firme determinación, se levantó silenciosamente de su lugar. Entonces me moveré para hacer pública la política. Estará ruidoso por un tiempo. Ante estas palabras, Yusuf sonrió. ¿Cuándo ha estado tranquilo a mi alrededor? Eso también es cierto. Shamsi, que había hecho una pequeña sonrisa apenas visible, salió, y poco después el anuncio de la política que se hizo público sacudió el Sanjak. Juan. Maldito mocoso. Burka, que había destrozado la mesa con el puño desnudo, tembló el puño del que goteaba sangre. Burka, que miraba al subordinado que rápidamente vendaba la parte herida con tela, exhaló largamente. Me prometí no subestimarlo, pero cometí otro error. No es así. Era algo completamente impredecible. Eso también es cierto, pero fue un error estar tranquilo solo porque advertí a otro Subasi. Si hubiera pensado que se rendiría con solo esto, no habría establecido una confrontación. El resultado de la negligencia llegó dolorosamente. ¿Cómo está el ambiente ahora? Están siendo cuidadosos con las declaraciones directas, pero parece que hay gran descontento por ser los únicos excluidos del beneficio. Y ese descontento se está dirigiendo hacia mí debido al rumor que está circulando. Ante la voz sarcástica de Burka, el subordinado bajó la cabeza sin decir palabra. Será difícil controlar las deserciones. Es un asunto relacionado con dinero. ¿No podemos nosotros hacernos cargo en su lugar? Es posible porque el príncipe puede movilizar incluso el dinero del Sanjak. Jajaja, qué golpe doloroso de derroche de dinero. Cuanto más ingresos tenían los Sipaí, más soldados se reclutaban, por lo que el dinero invertido también aumentaba proporcionalmente. Por muy exitosos que fueran los Sipaí, no vivían acumulando dinero, y eran personas que mantenían el poder con la fuerza armada y la influencia que poseían más que con el dinero. Uf, si el tiempo pasa así, no hay respuesta. Si no puede ser lo mejor, tendré que elegir al menos lo segundo mejor. El oponente ya había tomado la iniciativa jugando la mejor jugada. Incluso con una jugada audaz, tenía que traer impulso y beneficios reales. Arda, recluta 4 decenas. Entendido. Burka, que había dado la orden, se levantó de su lugar. No tenía intención de dejarse vencer fácilmente. Dado que había lanzado la bomba del anuncio de política, Yusuf prestó atención a los movimientos de Burka. Era una época donde no se sabía qué elección extrema podría hacer alguien con una espada en la mano. Gracias a ello, pudo escuchar no mucho después la noticia de que Burka había salido del castillo con unos 40 subordinados. No puedo entender qué está pensando. Si hubiera estado caminando con la espada desenvainada dentro del castillo, lo habría entendido, pero salir afuera era algo cuya razón no podía entender en absoluto. Por muy Shamsi que fuera, tenía muy poca información para darse cuenta de la razón de tal acción impulsiva. Cuando el tiempo improductivo pasaba sin sentido, Hassan con expresión severa vino a la oficina. Príncipe, parece que debe salir fuera del castillo. ¿Qué pasa? El Subasi Burka está buscando al príncipe en la entrada del castillo llevando una manada de ganado. ¿Ganado? Yusuf, que inclinó la cabeza con curiosidad, se levantó de su lugar. Por más que se rompiera la cabeza pensando con dificultad, no era mejor que preguntarle directamente al interesado. Si lo buscaba tan desesperadamente, era natural ir a recibirlo. Mientras se acercaba a la entrada del castillo con la escolta, había multitudes congregadas, y en la entrada del castillo ya estaba lleno de gente como si todos los que tenían tiempo libre hubieran venido. Cuando Yusuf apareció, la multitud se separó como si hubiera estado esperando, creando espacio para pasar. Solo entonces Yusuf pudo ver a Burka. ¿Qué está pensando? Literalmente era una manada de ganado. Había rebaños de ovejas que balaban como si no supieran por qué estaban aquí, y entre ellas también había vacas esparcidas. Una manada de ganado que a simple vista parecía ser de cientos estaba rodeada por Sipaí completamente armados.
Recibiendo ligeramente las miradas ardientes entre los cascos presionados, Yusuf se paró frente a Burka. «Burka, ¿qué es esto?». A la pregunta de Yusuf, Burka respondió con voz fría. «Lo llamé para aclarar un malentendido». No era la voz de alguien que quisiera aclarar un malentendido, pero como se presentó así, Yusuf preguntó con voz relajada. «¿De qué malentendido hablas?». «Circula el rumor de que me apropié del ganado del lugar que se convertiría en el as de Yusuf». «Escuché que circula tal rumor». «Entonces, ¿estás diciendo que es un malentendido?». Hacia Yusuf, que respondía descaradamente, Burka asintió con cara inexpresiva. «Yo solo compré ganado siguiendo la solicitud del príncipe Selim, pero entiendo que pueda malinterpretarse así. Por eso vine a aclarar este malentendido». «¿Qué quieres decir con aclararlo?». Cuando pensó que tal vez iba a devolverlo obedientemente, los subordinados que recibieron la mirada de Burka se movieron. «Chaak. Me. Comenzando con el balido de una oveja con el cuello medio cortado, los sipaí blandieron sus armas sin vacilación. No tomó mucho tiempo que todo el ganado que había llenado el campo abierto se convirtiera en cadáveres, y Burka clavó su espada en la cabeza de la última oveja que quedaba a su lado. Burka, que se limpió la sangre que había salpicado hasta su cara, preguntó con una sonrisa cínica. «¿Ahora se ha aclarado el malentendido?». El olor a sangre se extendió entre los dos. Cuando un denso silencio se asentó alrededor, Yusuf esbozó una sonrisa en sus labios. Capítulo 20. Las vísceras y la sangre que derramó el ganado tiñeron la tierra de rojo, y el denso olor a sangre estimuló la nariz hasta el punto de causar náuseas. Tal vez por haber visto sangre, en los ojos de los sipaí que empuñaban espadas goteando sangre ondulaba una intensa sed de sangre. Era un paisaje tan intimidante que los cientos de personas que observaban no podían ni siquiera respirar apropiadamente, pero Yusuf sonrió. «Debo mostrar una apariencia relajada para ganar tiempo para pensar». Por más que el objetivo fueran animales, enfrentar cara a cara una masacre que transmitía locura era bastante impactante. Sin embargo, había superado varias veces experiencias vertiginosas como para temblar por algo así. Yusuf, que rápidamente se tranquilizó, hizo girar su mente velozmente. Era una acción demasiado audaz como para haber sido solo para desmoralizar con una escena impactante. Yusuf, que reflexionó repetidamente, pudo encontrar la razón sin dificultad. Es inteligente, definitivamente inteligente. Para cualquiera que lo viera, parecería un paisaje cercano a un simple desahogo, pero lo que Burka realmente buscaba era que Trabzon también recibiera la política de apoyo. Era un método audaz que no pensaba para nada en quien lo recibía, pero había sido suficiente dar la sensación de querer realmente aclarar el malentendido matando el ganado. Si después de hacer esto hasta este punto sigo manteniendo la dirección de excluir Trabzon, se armará un lío. Sería afortunado si solo lo trataran como un tipo mezquino, pero era obvio que el descontento que ahora se dirigía hacia Burka se voltearía hacia él. Para Burka era bueno porque si podía recibir apoyo hasta Trabzon, podía minimizar a los que desertaban, y aunque no fuera así, también era bueno porque podía escapar del descontento. Más bien, en el segundo caso, la cohesión de las fuerzas podría volverse más sólida. Al captar el objetivo de Burka, Yusuf pudo sonreír genuinamente. «Subasi Burka, ¿qué jugada tan interesante haces?». Burka levantó una ceja. No esperaba que entendiera la razón tan rápidamente. ¿Acaso la política de apoyo también salió de la cabeza del príncipe? Aunque se conocía como una política pensada por el príncipe, no había muchos que lo creyeran completamente. Este tipo de política no se puede crear simplemente siendo inteligente. Burka también pensaba que era una política creada por el Pasha al lado de Yusuf, pero parecía que necesitaba revisar su pensamiento. Es sorprendente, pero de cualquier manera no es un juego que se pueda voltear. Burka preguntó haciéndose el desentendido. No entiendo de qué habla. Más bien, ¿ahora se ha aclarado el malentendido? Yusuf asintió con la cabeza. De cualquier manera, solo tenía una opción. No excluí Trabzon por ese malentendido, pero ya que el Subasi Burka ha llegado hasta este punto, asumiré la carga e incluiré Trabzon en el rango de la política. Gracias. Burka expresó gratitud con rostro sonriente, pero aún no había terminado de decir lo que quería. Ya se había movido como quería, pero sería lamentable dejarlo oír así.
Pero dijiste que querías aclarar el malentendido, ¿no pensarás llevarte el ganado cazado así nomás? Dámelo, bastardo. Viendo el rostro que se deformaba miserablemente, Yusuf sonrió. En el castillo se celebró un festival inesperado. Porque Yusuf distribuyó entre los residentes de Trabzon la carne que había recibido. No era dinero, y no había manera de guardar toda esa cantidad de carne. Originalmente, lo mejor es quedar bien con el dinero de otros. Era divertido ver a Burka hacer una expresión como si hubiera comido excremento mientras veía a la gente que gritaba y aclamaba a Yusuf. De cualquier manera, los musulmanes no podían comer carne sacrificada de esa manera. Porque solo la carne sacrificada según el método llamado Davia se reconoce como comida halal. En emergencias no importaría, pero no era el caso. Exactamente, Burka que había hecho tal sacrificio despiadado también podía tener problemas, pero tenía el poder suficiente para que con este nivel de problema no se le moviera ni un cabello. Los cristianos que constituían la mayor parte de los residentes no tenían problema en comerla, así que era perfecto para quedar bien. Shamsi, que había entrado a la oficina siguiendo a Yusuf, abrió la boca. Lo hizo bien. Bien. Solo nos dimos un golpe cada uno. Burka pudo mantener apenas sus fuerzas incluyendo Trabzon dentro del rango de la política, y Yusuf redujo los recursos del oponente y de paso obtuvo el favor de los residentes del castillo. Se podía resumir en eso. Eso es suficiente. De cualquier manera, el tiempo no está de su lado. Aunque usó la cabeza para mantener sus fuerzas, eso se limita solo a Trabzon. Cuanto más favor mostraran hacia Yusuf los que recibían apoyo, menos podían los otros subas y ponerse del lado de Burka imprudentemente. Burka también se esforzaría para no quedar aislado, pero eso no sería fácil. Así que no se apresure. No tengo intención de tocar imprudentemente el problema de herencia por apurarme sin razón. Era un problema donde alguien podría volverse loco y venir en una noche silenciosa. Por ahora, entre los que reciben apoyo, debemos seleccionar a los de alta lealtad y formar primero una guardia personal. La escolta actual es insuficiente. Así es, ¿verdad? Tenía a los 5 circasianos como escolta personal y fuerzas de defensa desplegadas por todo el castillo, pero los primeros eran insuficientes en número y los segundos no eran confiables. Solo podría estar tranquilo desplegando una guardia personal de al menos 50 personas en el castillo. Para más adelante, cuando los as se normalizaran, tendría que entrenar caballería de 20 personas según las leyes otomanas. Por ahora tanto yo como Burka necesitamos tomar un respiro. Y el problema de herencia, a diferencia de esta política, no debe anunciarlo abiertamente. Yo también tengo la intención de empezar con rumores. La herencia de las tierras que poseían los Sipai difería según si morían en combate o de muerte natural. Si alguien que tenía tierras que producían 20,000 acre anuales moría en combate, se heredaban tierras de 6,000, 5,000 y 4,000 anuales a 3 hijos. En caso de muerte natural, tierras que producían 5,000 y 4,000 acre se heredaban a 2 hijos. El hecho de que sin importar cuántos hijos hubiera, la herencia era máximo para 3 personas, era una brecha que valía la pena explotar. Si fuera antes de que circularan los rumores, se conformarían diciendo que no había remedio, pero si viene la oportunidad de heredar, la historia es diferente. Se desatarían peleas de herencia, y aparecerían quienes se esforzarían desesperadamente por quedar bien con él. Si la situación se volvía así, incluso los Sipai más altivos no tendrían más remedio que bajar la cabeza. Porque esa era la única respuesta para detener los juegos de luces de ratón que ocurrían en la familia. Aún así, me gustaría que las cosas se resolvieran antes de que termine este año. Quedaban unos 4 meses este año, así que no era tiempo abundante. Han pasado unos 3 meses desde que me convertí en Yusuf, así que no es poco tiempo. Este maldito mundo realmente no daba ni un poco de tiempo para relajarse. Aún así, si solo lograba la reorganización interna, podría vivir al menos 2 años con las piernas estiradas. El problema es que después tendré que pelear agarrándome del cabello con Ismail. Si no quería que Ismail, que había levantado mucho su ímpetu, le arrancara el cabello, tendría que formar fuerzas para resistir juntos. Normalmente un Sanjak tenía entre 1000 y 3000 Sipai, y el Sanjak de Trabzon tenía unos 2500.
Sin embargo, no se podía hacer participar a todos en la guerra, y el 10% de ellos tenía que quedarse para cumplir el papel de recolectar impuestos. Aunque superar los 2000 es un gran ejército, comparado con el número de soldados que lidera Ismail es completamente insuficiente. El número de soldados que lideró Ismail cuando tenía 14 años en 1500 era de 7,000. Después de que comenzara la dinastía safávida en 1501, el número aumentaría más, así que unos 2,000 soldados obviamente tomarían el tren hacia Alá en un instante. Naturalmente tenía que atraer fuerzas para resistir juntos, y pensando en eso, incluso 2 años era solo no estar en peligro de muerte, pero tendría que moverse sin aliento. No era sin razón que decía que tenía que terminar dentro de este año. No puedo estar seguro porque solo Alá conoce el futuro, pero me esforzaré. Confiaré en el pasa. Por más que Burka se debatiera, la reorganización interna era cuestión de tiempo. Mientras Yusuf y Burka entraban en un respiro, la atmósfera siniestra que había envuelto Trabzon se calmó rápidamente. Como terminó la lucha de poder de los poderosos, el interés volvió al té de cebada, y en el comedor gratuito comenzaron a distribuir té de cebada dirigido principalmente a los niños. Aunque fue algo que ocurrió en solo un mes antes de que se completara la tienda, fue suficiente para correr de boca en boca. ¿Escuchaste eso? Dijeron que el bebé de Lea está muy enfermo últimamente. Lo escuché. El hijo de Selene que murió hace unos años también murió así. Por si acaso, pidió agua de cebada para darle al niño y la tomó durante unas 2 semanas, y parece que se curó completamente. En serio. Te digo que es cierto, por eso últimamente los padres con niños enfermos van tanto al comedor gratuito. El agua hervida con cebada no era un remedio, pero ayudaba más a la recuperación que beber agua contaminada. Cuando se extendió la historia de que había tenido efecto, cuando abrió la tienda estaba llena de padres con niños. 5 ollas gigantes especialmente fabricadas emanaban vapor caliente humeante, y el té de cebada apropiadamente hervido se servía y se enfriaba en recipientes de madera. Cuando se enfriaba apropiadamente y se podía llevar, se vendía a los que esperaban. En la tienda que funcionaba ocupadamente, ahí se andaba corriendo sudando a chorros. ¿Qué es tan bueno que estás sonriendo así? ¿Ha venido? Incluso ante las palabras bruscas, Aise lo recibió con una sonrisa radiante, y Yusuf llevó a Aise fuera de la tienda donde se sentía el calor ardiente. No te envié para que trabajaras corriendo con el cuerpo. Como es un trabajo que me confió el príncipe, no puedo descuidarlo. Se ve claramente que funcionaría bien incluso sin ti. Era un trabajo que usaba fuego caliente, así que era peligroso, pero el trabajo en sí no era tan difícil como para causar problemas. Si surgían problemas, sería malversación, pero como no era un negocio que dejara grandes ganancias, tampoco había mucho dinero que robar. Aunque dudaba que alguien tuviera las agallas de hacer tal cosa en una tienda cuyo dueño era un príncipe. ¿No dijo el príncipe? Que hay que seguir expandiendo la tienda. Así fue. Una sola tienda no podía manejar apropiadamente ni siquiera Trabzon donde vivían cerca de 10.000 personas, y pensando en otras ciudades, de hecho tenía que verse como un negocio de franquicia. Ahora era un proceso de acumular cierto know-how. No es solo corriendo yo misma que puedo confirmar qué problemas pueden surgir. Aunque trate de disuadirte, no tienes intención de escuchar. No olvides que te compré por un precio alto. Si te lastimas, debes saber que te echaré. Ante la amenaza de Yusuf, ahí se hizo una sonrisa brillante. Lo digo siempre, pero si el comerciante de esclavos hubiera escuchado esas palabras, habría derramado lágrimas de sangre. Es porque no puede educar apropiadamente ni a un esclavo. Tendré cuidado como dice el príncipe. Aise, que daba una respuesta definitiva, continuó como si se hubiera acordado. Ahora que lo pienso, Fátima preguntó todos los días qué bebe el príncipe. ¿Y? De alguna manera sintió una sensación fría, y esa sensación fue exactamente correcta. Cuando le dije que era cebada tostada hasta quedar negra hervida en agua caliente, preguntó por qué bebía tal cosa y dijo que la tiraría. Madre. La única fuente de vitalidad de la vida estaba en crisis de ser robada por la fuerza. El tiempo fluyó como el viento. Pasó el verano seco y caliente, y llegó la estación de clima fresco con lluvias frecuentes. Era esa estación en que los granjeros se movían ocupadamente sembrando trigo de invierno.
Durante varios meses continuó la incómoda convivencia de dos poderosos, y no había nadie que pensara que esta paz continuaría por mucho tiempo. La paz torpemente entretejida finalmente llegó el momento de encontrar su fin, y Yusuf desenvainó la espada que había estado conteniendo. El rumor de que el príncipe intervenía en la herencia de los Sipaí se extendió rápidamente por todo el Sanjak de Trabzon. El afecto fraternal que solo se podía ver en la familia imperial otomana comenzó a surgir sigilosamente. Fin del capítulo 20.